Regulación por conmutación. Introducción. El objetivo de este punto es revisar los fundamentos de la conversión de DC-DC aplicados al diseño de fuentes de alimentación reguladas. La regulación continua, sea en configuración serie o, peor aún, en la configuración paralelo, presenta las siguientes desventajas. Primero, su eficiencia es necesariamente baja. Segundo, el nivel de tensión de salida es siempre necesariamente menor que la tensión de entrada. Tercero, la polaridad de la tensión de salida es necesariamente la misma que la de la tensión de entrada. Cuarto, la referencia de tierra de la salida es necesariamente la misma que la de la entrada. No es posible el aislamiento de tierra. Estas características son el resultado inevitable del principio de operación básico. El elemento regulador opera emulando a una resistencia variable en una relación con la carga que, funcionalmente, es equivalente a un divisor de tensión resistivo. Superar todas estas limitaciones requiere un cambio en la filosofía operativa, pasar de la regulación continua a la regulación por conmutación, en la que el elemento de control deja de actuar como una resistencia controlada y pasa a actuar como un conmutador ideal, troceador o chopper, trabajando solo en dos estados, abierto o cerrado, para minimizar las pérdidas. A primera vista, esta configuración no funciona. Efectivamente, la acción del conmutador lo que genera es un tren de pulsos, cuya amplitud es Bs, un valor constante. El parámetro que puede controlar no es la amplitud de la señal, sino su distribución todo o nada en el tiempo. En efecto, el conmutador por sí solo es básicamente un conversor DC-AC, capaz únicamente de generar una onda AC del tipo tren de pulsos, pero tiene la capacidad para controlar la duración de cada uno de los pulsos. La salida es un tren de pulsos de ancho modulado, PWM, Pulse Width Modulation. Recordando a Fourier, una señal alterna en general y un tren de pulsos rectangulares en particular está formada por una suma de componentes armónicas que incluyen a la componente de frecuencia cero, mejor conocida como señal de C. Como la estructura de este espectro armónico puede manipularse controlando el ancho de los pulsos, debe resultar evidente de la figura que, específicamente, se puede controlar la amplitud de la componente de frecuencia cero, esto es, en términos que nos interesan directamente, controlar el nivel de tensión de C entregado a la carga, regulando a la tensión de salida de nuestro regulador por conmutación. En general, no es deseable aplicar el tren de pulsos crudo a la carga, por lo que es necesario agregar un elemento crucial al equipo que estamos considerando, un filtro pasabajo que limpie la señal de salida del conmutador, eliminando las señales de frecuencia indeseada y entregando a la carga solamente la tensión DC del nivel deseado. Idealmente, el filtro pasabajo debe ser implementado en base a elementos no disipativos para no introducir pérdidas en el conversor. Hay muchas configuraciones que cumplen con estos requisitos, pero la más sencilla y usada es el filtro LC mostrado en la figura. El filtro propuesto, cuyo diagrama de Bode presenta la figura, no es, por supuesto, ideal, de donde resultan las siguientes consecuencias. Primero, dado que la salida es el resultado de filtrar un tren de pulsos para extraer su nivel de C, y que este proceso en la práctica no puede ser perfecto, siempre existirá un rizado remanente en la tensión de salida de una fuente regulada por conmutación. El diseñador de la fuente por conmutación podrá acotar la amplitud del rizado residual, pero no eliminarlo totalmente. El valor máximo tolerable de este rizado debe, por lo tanto, ser una de las consideraciones básicas en el diseño de la fuente. 2. Para minimizar el contenido armónico de la señal filtrada,
es conveniente que la frecuencia de corte del filtro sea lo más baja posible. 3. Para minimizar el contenido armónico de la señal filtrada, es conveniente que el resto de los componentes armónicos del tren PWM generado por el conmutador sea de alta frecuencia, lo más alejado posible de la frecuencia de corte del filtro pasabajo. Solo falta un último elemento para implementar el regulador por conmutación más simple: implementar el conmutador ideal con la tecnología actual. El conmutador ideal propuesto es un interruptor de un polo, pero de dos posiciones, conectado a fuente o conectado a tierra. En el estado actual de la tecnología, no es posible emular esta forma de operación con un solo componente electrónico de control de potencia completamente controlado. Se necesita un componente auxiliar tipo diodo y, al incluirlo, se tiene el circuito conversor DC-DC básico mostrado en la figura, el conversor reductor sin aislamiento. Como veremos esta semana, esta configuración es funcionalmente equivalente al regulador continuo serie, pero lo supera ampliamente en eficiencia. Por supuesto, el voltaje de salida es necesariamente igual o menor que el de entrada, y la tierra de referencia de la salida es la misma que la de la entrada. Sin embargo, esta no es la única configuración conmutada posible. Una reubicación de los dispositivos semiconductores y la inductancia producen el conversor elevador sin aislamiento, mostrado en la figura, en el cual la tensión de salida aplicada a la carga es siempre igual o mayor a la tensión de entrada. Otra reubicación de los mismos tres componentes produce el conversor inversor elevador reductor, en el cual la polaridad de la tensión aplicada a la carga es siempre inversa respecto a la señal de entrada, y su nivel de voltaje de salida puede ser menor, igual o mayor que el voltaje de entrada, aunque la referencia de tierra sigue siendo la misma para entrada y salida. Y, por último, dado que la salida cruda del conmutador es alterna, siempre se puede conectar a un transformador de alta frecuencia y rectificar la salida de este, con lo que la salida ya no tiene que tener la misma referencia de tierra que la entrada, ni la misma polaridad, ni, por supuesto, estar limitada en el rango de voltajes posibles. De hecho, ni siquiera tiene que ser una salida única. Usando un transformador de múltiples secundarios, el mismo sistema de conmutación, hay configuraciones con varios conmutadores, puede generar múltiples salidas, cada una con su referencia de tierra, polaridad y nivel de tensión. La figura presenta una de las muchas configuraciones posibles, la de balancín o sube y baja, push-pull en inglés, literalmente empuja-estira. A lo largo del trimestre estudiaremos esta y varias otras. Por supuesto, cualquiera de los conversores DC-DC considerados puede integrarse con un sistema de realimentación y un controlador adecuados para implementar un bloque regulador de voltaje, el cual se puede asociar con un bloque preregulador formado por un transformador, un rectificador y un filtro para construir una fuente DC regulada por conmutación alimentada por la línea AC. Aunque la tendencia actual es eliminar el transformador de baja frecuencia y diseñar el rectificador, el filtro y por supuesto el bloque regulador para trabajar con conexión directa a la línea, operación offline en la jerga, preferentemente aceptando un amplio rango de tensiones AC de entrada de entre 90 y 240 voltios RMS y de frecuencias entre 50 y 60 Hz, la fuente universal, tendencia particularmente asociada con las configuraciones conversoras DC-DC con transformador. Igualmente, son incontables las aplicaciones en donde el regulador por conmutación se alimenta desde una batería que, casi seguramente, será recargable con la tensión generada por una fuente regulada por conmutación conectada, por supuesto, a la línea AC.